Es muy común que las personas tengan la creencia de que al iniciar un proceso de sanación todo va a ser miel sobre hojuelas. Te tengo una noticia. Puede ser muchas cosas antes de poder llegar a eso. Quédate conmigo y vamos a platicar qué onda con los procesos de sanación. Cuando iniciamos procesos de sanación, puede ser sanación holística, sanación energética o sanación de tipo terapéutico, tenemos la creencia de que las cosas van a ser súper facilitas y que saliendo de la primera sesión te vas a sentir como Popeye el marino. Pues, ¿qué crees? Que no es así, y eso es porque el proceso de resistencia es parte de la sanación. Cuando las personas inician estos procesos, pues claramente ya tienen un conflicto porque no tenemos este tema de la cultura preventiva. Es decir, todos deberían de poder ir con un terapeuta como para tener una charla y que tú pudieras dar un prediagnóstico antes de llegar a una crisis emocional o médica o espiritual. Entonces, ahí llega uno y cree que las cosas van a ser facilitas y cree que va a ser pronto, y no es así. Porque dentro de los procesos de sanación, al menos en los que son más visibles, son los procesos de sanación emocional, lo primero que hay que hacer es que hay que romper las estructuras existentes. Es decir, las ideas, los conceptos, los preceptos, los hábitos invisibles. Y eso suele ser bien complicado, bien difícil y muy incómodo. Muchísimas personas, más de las que tú podrías imaginarte, abandonan estos procesos. Y es por eso, por lo que inician un peregrinaje buscando al terapeuta que les haga el milagro. Pero no va a funcionar. Y no va a funcionar porque todos los procesos conllevan este choque de ideas y que además el choque está bien complicado porque es contigo misma o contigo mismo. No se trata de pelear con el de enfrente, sino de pelear con el que está aquí dentro, con las ideas y los pensamientos que han estado muy arraigados después de muchísimo tiempo en tu vida y que además te has dedicado a perfeccionar, porque ya ves que el ser humano es premiado cuando hace bien las cosas. Así como esto de aprenderse las tablas de multiplicar o de hacer la oración sin fallas o de tener cierta disciplina, todas esas cosas también influyen en la manera en la que formaste estos hábitos tóxicos o dañinos. Entonces, la primera guerra y la primera batalla es contigo mismo o contigo misma. No es una cosa fácil porque uno llega con la idea de que el terapeuta, si tienes un terapeuta coherente, he de decirlo, te va a decir, ok, la responsabilidad es solamente tuya. Y entonces uno se marcha con el enemigo, susurrándole en el oído y soplándole en la espalda y lo ves cada vez que te ves en el espejo. Los procesos tienen diferentes matices y que no me gustaría mencionarlos como lo marca la parte técnica, sino hablemos a mi manera. Inicia con el proceso de negación, incluyendo al terapeuta que elegiste y que tienes frente a ti. Aunque se supone que elegiste al mejor, ¿no? Buscaste referencias, alguien te dijo que le funcionaba, que iba muy bien. Pero cuando estás ahí y esta persona que está ahí te dice, pues la noticia es que y tú así y así y así, y tú haces esto y esto y esto, no. Y ahí está la primera resistencia y la primera negación. Muchas veces te va a pasar esto, sobre todo cuando se trate de hacerte responsable de tu vida, porque es mucho más cómodo y placentero pensar que todos son malos, menos yo, y que yo solamente soy la pobrecita víctima de todo un sistema. Se los he dicho y es una cosa que tengo por ahí, o sea, ¿tú crees que el mundo se levanta y hace una junta por Zoom en la que piensa cómo te va a fastidiar la vida? Y no es así. El primero que tiene que hacerse cargo de esto eres tú, y no le digas a tu terapeuta y no le cuentes a nadie. Simple y sencillamente entra en un proceso de claridad y de aceptación en el que haces un ejercicio de conciencia. Hay un podcast en el Spotify, búscame en Spotify, soy mucho más divertida, que hablo de la autocrítica. Entonces, te das cuenta de las cosas que tienes que cambiar y por favor te haces cargo.
Dentro de los procesos de sanación o de terapia, llamémoslo así a partir de este momento, te vas a dar muchísimos encontronazos, muchísimos frentazos y muchísimas caídas en este proceso. Te va a tocar reconocer que tal vez no estabas haciendo lo que tenías que hacer y que de verdad, auténticamente, yo lo he visto. Hay personas que llegan y me dicen, Gaby, tengo años en terapia. Pues sí, pero tienes años en terapia tratando de darle a la diana del lado derecho y se trataba de darle al centro de la diana del lado izquierdo. Los procesos de terapia no son fáciles. Son procesos en los que a veces implica el alejarte de ciertas personas o terminar un matrimonio o aceptar que tienes unos papás un poquillo tóxicos o que eres una persona que puede ser tóxico para otros. Pero la resistencia es parte fundamental de esto. Y cuando hablo de resistencia, no me refiero a ser necio, sino a resistir. La resistencia en el tema de terapia se refiere a la habilidad de poder ser maleable, flexible y adaptable. Entonces, la resistencia te va a ayudar muchísimo. Y mientras tanto, aguanta, aguanta y aguanta. Y mantén, eso es muy importante, mantén todos los buenos cambios, los pasos, los adelantos, como quieras llamarlo, que vas dando en este proceso. Es decir, si ya lograste alejarte de una persona o terminar un hábito, entonces mantente. Ni siquiera en tus momentos más tentativos u oscuros vuelvas a esto. Porque si no también pasa como cuando arreglas una máquina de una cosa y se va a descomponer siempre de esa. ¿Por qué? Pues porque la reparación también encuentra una manera de hackear al sistema. Ay, si fuera fácil, todo lo haríamos por nosotros mismos. Requieres apoyo. En algunas ocasiones te ayuda el núcleo o el círculo cercano coherente y consciente, no con los que te vas de borrachote, porque se supone que quieres dejar de tomar para poder sentir apoyo. Sin embargo, es bien importante que sepas que esto es solamente para ti. Los procesos de sanación te dan una confrontación tremenda. Te permiten ver cosas que no veías. Lo más difícil para mí, como terapeuta, es lograr que la persona quede totalmente convencida de una verdad, de una idea o de una situación que, aunque no lo creas, no veía. Y no la veía porque está tan acostumbrado. Lo digo siempre. ¿Tú crees que un niño que vive en medio de la montaña extraña el mar? Ni siquiera lo conoce. ¿O tú crees que un niño que vive en el desierto y que nunca ha salido de ahí cree que existe por ahí una cosa que se llama río? Por supuesto que no, porque vamos viviendo la realidad que nuestro entorno nos brinda. Entonces, lo primero que te va a pasar es que vas a tener que aceptar qué te corresponde a ti y hazte cargo de eso. Qué le corresponde al otro y decide si puedes vivir o no con el otro. También por ahí tenemos muchísimo material que habla de esto. Hay un video, unos poquitos antes y después de este, que habla de cómo vivir con lo que no se puede cambiar. Es parte del proceso de sanación. Aceptación. Aceptación de mí, de mis carencias, aceptación de mí, de mis dificultades, aceptación de mí, de mi toxicidad en un sistema, pero también de lo que genera el cambio. Y este proceso de cambio se va a ir dando de manera paulatina y solamente cuando el cerebro nota muchas repeticiones va a poder asumirlo como algo que es constante o permanente. ¿Cuántas repeticiones? Pues nada más imagínate. Si tienes en promedio 40, ¿cuántas veces te habrás equivocado? Tampoco significa que te vas a tardar otros 40 años en remediar esto, porque ahora estás poniendo una cosa maravillosa en el universo que se llama conciencia. Ya lo platiqué en el video anterior a este. Entonces, conciencia, con conocimiento. Y ahora, en un estado de conciencia y conocimiento, vas a tener la capacidad de poder decir que sí y que no. Y por último y más importante, esto es por ti. A menos que estés siguiendo una terapia grupal o familiar en el que entren 3, 5 o 50 parientes, esto se trata de ti. ¿Y sabes qué? No es un acto de egoísmo. Es un acto de amor. Muy probablemente cuando los demás se den cuenta de tus cambios van a sentir curiosidad y tal vez hasta digan, bueno, pues a lo mejor sí tenía razón, ¿no? Tal vez si se hace esto y se llega a esto, yo podría hacerlo. Pero no esperes reconocimiento.
ni tampoco agradecimiento, porque entonces ya estaremos hablando de heridas de infancia. Busca los videos aquí en la página, en Facebook, en el canal de YouTube también hay, para que puedas ver mucho de esto. Entonces, esto es por ti, esto es para ti. Hay que entrar en un proceso de aceptación, hay que resistir para hacer que los cambios se vuelvan algo permanente en tu vida y que después ya no vuelvas a eso. Y hay que aguantar la dureza de esto. Créeme, al final vas a ser muy feliz. Pero mientras, pues es como cuando uno va al gimnasio, ¿no? Le puja y llora y se le antoja la comida prohibida. Y toda remodelación, hasta la de tu casita, requiere primero una destrucción. Aguanta, pon tu enfoque en el final, piensa en cómo va a ser tu vida cuando logres este objetivo. La sanación no es plana. La sanación no es miel sobre hojuelas, a veces es un batidillo de cosas tremendas, pero créeme, si lo haces bien, al final del oscuro pasillo lleno de espinas vas a encontrar la luz y la felicidad en tu vida.